Hola, soy Franklin Romero, nací en Caracas, Venezuela, estudié artes, mención gráfica en la Escuela de Artes Cristóbal Rojas. Estudié esto porque mi papá tenía una imprenta, de pequeño siempre nos llevaba a la imprenta y a conocer un poco todo ese mundo de las impresiones y las artes, la tipografía, ¿no? Por otro lado también un poco, digamos que influencia de amigos que estaban un poco vinculados con artes, gráficas o pinturas, cosas así. Empecé a los 17 años, lo cual era muy loco porque era de noche y eran puros adultos. Entonces era como otro nivel de cosas bien interesante. Hice un taller de fabricación de papel artesanal y fue bien interesante porque me llevó como a todo un camino de explorar un material que más allá de ser un soporte, a desarrollarlo como un medio de expresión por sí mismo. El papel como fibras, como elemento de marcas de agua y otros materiales que pueda tener el papel reciclado. Ese tipo de cosas me pareció bien interesante y de hecho fue mi trabajo de tesis. Cuando me gradué en el 93, desarrollé 3 pliegos de papel de 10 metros de largo cada uno que colgaban del centro de una escalera. Y de allí pues entré a trabajar en la Galería de Arte Nacional y por allí me enganché un poco con la parte de la restauración y conservación de obras. Después desarrollé un poco lo que fue la restauración de libros y el libro fue otro elemento que me apasionó muchísimo porque engloba todas las artes gráficas, la escritura, dibujo, pintura y después viene también el libro no como soporte sino como un medio de expresión por sí mismo también, como estructura mecánica que abre, despliega, funciona. Se ha encontrado respuesta en esta estructura en diferentes culturas, ¿no? Digamos occidentales, europeas, americanas. Los mayas tenían una forma de fabricar papel y de encuadernar particular. Los chinos tenían otra que después se difundió y los europeos tomaron esa forma y la fueron implementando e implantando en toda América y Europa. El libro, cuando ya se pasa a la restauración, la gente restaura un libro por la necesidad de restaurarlo, no por un capricho o un gusto. Y uno va como sumando técnicas, digamos, ¿no? Para aprender a restaurar un libro. Los valores por los que se restaura un libro también son bien interesantes. Por ejemplo, el valor histórico, valor documental, valor espiritual, pongamos en caso de los libros sagrados, las Biblias, los Corán, el Torá, todo un montón de libros que tienen una carga de espiritualidad bien interesante hacia la otra persona y que uno como restaurador y no solamente como un elemento técnico que uno va a conservar algo, sino también entender ese valor que el otro tiene. Este oficio también me ha llevado a tener libros valiosísimos en las manos, que creo que de no haber sido por el oficio pues no los tendría, como unos libros editados por Fermín Didot en 1860 y pico, que eran cromolitografías originales, técnicamente súper interesantes. Un amigo me dio un libro y me dice, mira, revísalo a ver si tiene algún valor. Lo reviso, no tiene, técnicamente no lo veo mucho. Me dice, abre la primera página y tiene una dedicatoria dedicado a su papá. Este amigo es médico, su papá también era médico y el libro tenía una dedicatoria que decía fulano de tal, su papá, que se veía en la Facultad de Medicina a estudiar tal capítulo. Firma José Gregorio Hernández. Wow, súper interesante. Otra vez un señor también me daba un libro, una enciclopedia, que me dice, mira, esto técnicamente no se usa mucho. Su papá era escritor y era español y estuvo preso por la dictadura franquista y este señor necesitaba la enciclopedia para consultar cosas y material de trabajo y los guardias se lo quitaban y él le pone una nota al libro que dice que por favor cuando los guardias que haciendo uso de su poder le toman el libro, por favor se lo devuelvan porque es su material de trabajo y sostén de él y su familia. Y el señor estuvo unos años presos y después sale con los libros bajo el brazo. Y el señor me dice, mira, este libro sostuvo a mi papá y yo lo quiero conservar como tal. Wow, para mí es como tratar de recuperar todo lo que esa carga emocional del libro tiene y es súper interesante conocer todo ese tipo de valores, ¿no? Valor histórico, documental, cosas que son así porque el libro los ha registrado y los mantiene.
Entonces, bueno, después que uno averigua el valor total del libro, se le hace al cliente una propuesta de tratamiento, se discuten cosas y después viene el presupuesto, también un poco dependiendo del tratamiento que haya que elaborar, si tiene páginas sueltas, si hay que coserlo nuevamente, si hay que cambiar materiales o se conservan los mismos. Ese tipo de tareas pues da un desarrollo de tiempo distinto y por tanto pues unos costos distintos. Y se hace la propuesta, se aprueba el presupuesto y se empieza a medidas de conservación hacia el libro, ¿no? Se recomienda al cliente que no lo ponga al sol o que la biblioteca esté alejada del sol y ese tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo lleva restaurar un libro? Es variante, ¿no? No todos los libros pues tienen los mismos daños, ni no todos los libros se le hace lo mismo. Por ejemplo, uno puede simplemente cambiar unas tapas, si es permitido, si se puede un poco, o si la tapa que tiene ya está muy deteriorada y no tiene ningún valor técnico informativo que sea importante conservar, se cambia. O en otro caso, que sea por ejemplo una edición original, no puedes cambiar nada y se restaura todo el material, se conserva, lo cual pues lleva otro tiempo, otro trabajo, pero la edición original o el diseño o alguna técnica original que es importante conservar, amerita el trabajo y no se puede cambiar nada, ¿no? De repente un libro que ha sido propiedad de algún personaje importante y tiene notas de página o anotaciones al borde o subrayados, hay que conservarlos. Ese mismo libro está en una biblioteca pública, pongamos, y algún estudiante ocioso rayó algo, hay que borrarlo. No tiene unas connotaciones tan importantes, digamos. Y ese tipo de cosas, pues, es importantísimo tenerlos claro antes de abordar un libro. ¿Qué otros trabajos realizo? Doy clases en las mañanas de reciclaje de papel, encuadernación, origami, fabricación de papel, en un departamento del Ministerio del Trabajo, es la División de Rehabilitación Ocupacional, donde se dan formación a personas con discapacidades para la reinserción laboral. En ellas pues hay personas con discapacidades motoras, visuales, auditivas, y es bien interesante porque es otro abordaje y también me ayuda como a seguir recreando y seguir conociendo y explorando el oficio, el trabajo desde otro punto, desde cómo ellos lo van consolidando. Hay personas con discapacidades visuales que, por ejemplo, doblan muy bien un papel y desarrollan mucho el tacto y es bien interesante. Y la idea pues es que vayan desarrollando un oficio y tengan un trabajo y una independencia económica, ¿no? Para mí es súper interesante ver cómo estas personas se apropian del trabajo y van creando cosas que uno nunca se imagina. Sí, el libro también brinda muchas herramientas, ¿no? Como para expresión por sí mismo, ¿no? En el diseño de encuadernaciones o propuestas de encargos que la gente hace para cuadernos de notas, Biblias o cuadernos de viaje, álbumes, ese tipo de cosas. Y también he llevado como a mi trabajo personal, ¿no? No me considero un artista como en ese sentido de exponer en galerías y enmarcarme dentro de un concepto de un curador y hacer propuestas de venta hacia una línea de galerías y ese tipo de cosas. Considero que mi trabajo va apuntado más hacia, digamos, como lo personal o una búsqueda reflexiva en este caso, o hacia un ámbito social mucho más amplio. También otro oficio, digamos, que he ido desarrollando ya como por 10 años es el de payaso, ¿no? Tomé unos talleres de payaso y de allí ha ido como desarrollándose muchísimo lo que es como la labor social de un artista o de una persona. Y al principio empezamos 3 personas a hacer visitas de payaso de hospital en distintos hospitales en la ciudad de Caracas. Y hoy en día, 10 años después, somos 2000 y pico de voluntarios que se han sumado a esto, lo cual, wow, me alucina muchísimo. Soy miembro fundador de Doctor Yaso y coordinador de la sede de Caracas. Es una labor bien interesante. Sí, sobre todo para uno, para el que la realiza, que sientes que pasan cosas, que estás haciendo un cambio casi palpable dentro de una habitación, como se reanima nada más aburrido que una habitación de hospital e ir allí a transformarlo un poco y ver un poco cómo te vas integrando a ese espacio, cómo lo vas leyendo, cómo te vas acercando. Es un espacio de mucho cuidado e ir partiendo desde lo chiquitito a ver cómo va creciendo y cómo te reciben, si es que te reciben, porque también pueden estar como muy cansados, muy en otra cosa. Entonces es una labor bien interesante. Bueno, los proyectos a futuro ahorita son como seguir realizando mi trabajo personal, un trabajo de el libro más como objeto de expresión por sí mismo,
desarrollando más el papel como expresión y una propuesta un poco hacia el árbol, tomando conciencia de que el papel viene del árbol y cómo metafóricamente volvería desde esta propuesta de libro, objeto o un libro que se despliega en un árbol y se ramifica a otras cosas. Nada, ahorita estoy como desarrollando varias propuestas por allí. Y bueno, y tratar de consolidar el taller como un centro de producción mucho más grande, ¿no? No cosas tan pequeñas, individuales, sino un poquito más industrializado.